Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar hoy con campos escalares, un tema que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo. Así que todo esto va a ser muy diferente. Nosotros veníamos con funciones que iban, por ejemplo, de R en R2 o R3 y ahora vamos a hacer exactamente al revés. Nuestras funciones van a ir de R2 o R3 en R. Esto es lo que vamos a llamar un campo escalar, ¿sí? Y obviamente cabe la aclaración de que por ahí el dominio no es todo R2, pero digamos va a haber dos coordenadas en el dominio. Ahora, lo distinto que es esto comparado a la situación anterior, no se los puedo explicar. Pero hay motivos matemáticos profundos para hacer que una función de este estilo sea mucho más difícil de analizar en muchos sentidos que una función como las que veníamos viendo antes, así, donde uno esencialmente podía decir, bueno, es como tener una función en una coordenada y otra función en otra coordenada. Antes era como tener un par de funciones que uno, bueno, como ya hemos visto, derivaba, integraba de forma completamente independiente, o también el dominio lo calculaba de forma independiente, después se intersectaba. Bueno, ahora no. Ahora no hay forma de descomponer esta función. Que digo, para dar un ejemplo fácil, nuestra función toma dos argumentos y nos da un número, ¿sí? Eso es lo que dice esto de acá. No hay forma de descomponer esta función en dos funciones que analicemos por separado. En ese sentido, que se puede hacer bien preciso, pero no lo vamos a ver bien, es que vamos a trabajar con campos escalares y que es completamente distinto a lo que veníamos viendo de funciones vectoriales. Bueno, primero que nada, a ver, cambiamos la función, porque no quiero esta, pero digo, ese es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, podemos poner x al cuadrado más y al cuadrado, y para que se hagan una idea de cómo sería el gráfico, ahora sí estoy hablando de gráfico, de esta función naturalmente en R3, ¿sí? Porque tenemos R2 y acá un R1. Entonces nuestros ejes siendo X, Y y Z, ustedes lo pueden probar con algún software, pero les digo que más o menos esto va dando cosas así. Lo que queda es lo que llamamos un paraboloide. No sé cuánto se puede apreciar, pero en general la idea va a ser de imaginarnos que esto de acá sería, digamos, para terminar de escribir, z igual a f de xy, igual x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Pero en general lo que vamos a ver va a ser una superficie como esa de recién, o sea, una superficie así, toda llena por acá, digo, como si fuera un plano, que los planos por ahí un poco los tenemos medio entendidos, pero con curvatura por todas partes, ¿sí? A cada punto del plano XY le va a corresponder una cierta altura, una altura dada por f de x0 y 0, y entonces este punto en el espacio será x0 y 0 f de x0 y 0, ¿sí? Así es como se van a ver, si los graficamos en GeoGebra o en algún programa, así se ven los campos escalares. Entonces, lo primero que quiero hablar de estos campos escalares es tema del dominio, ¿sí? La pregunta del dominio es siempre la misma.
para qué valores de esto de acá, digamos, para que en este caso ya son pares ordenados, ¿sí? Son dos coordenadas. Antes nos preguntábamos para qué valores de x estaba definida tal expresión. Bueno, ahora va a ser para qué valores de x e y está definida la expresión. Y eso va a responder a lo que es el dominio. Bueno, en este primer caso no hay nada raro, ¿sí? Las cosas que vamos a seguir buscando son las de siempre. Logaritmos, raíces pares, divisiones por algo que eventualmente pueda ser cero. Pero en principio acá, bueno, acá no tenemos nada. Cualquier número que yo meta en x y cualquier número que yo meta en y, distintos por ahí o iguales, no importa porque de todas formas, digo, son dos números ahora los que en los que voy a evaluar siempre mis funciones, o eventualmente tres, ¿sí? También pueden ser tres, pero digamos, para cualquier valor de x, cualquier valor de y, yo los puedo evaluar al cuadrado y sumarlos. Es decir, esta función está definida para todos los pares de números x y, es decir, para todo R2. Entonces, efectivamente, si no hubiéramos tenido esto de antes, pero teníamos la expresión de la función f, diríamos que su dominio es R2. Entonces, ya podemos ver un tema de esto. El dominio de las funciones que vamos a ver van a ser subconjuntos de R2 o de R3. ¿Sí? Según el caso, según si estamos en un campo escalar que depende de x e y o de x, y y z. ¿Sí? Pero en el caso en el que dependa de x e y, lo vamos a querer graficar porque total va a ser una región en el plano. Ahora, para esta función mucho no hay que graficar porque es el plano. Y yo acabo de decir que todos los pares ordenados pertenecen al dominio, así que sería como pintar todo el plano XY. ¿Sí? Más o menos. Así que este caso no es muy interesante en términos de dominio, pero sí para entender lo que es el dominio, ¿sí? Y antes que un dibujo, sería bueno dar una descripción y familiarizarnos con esta notación. Son los pares x y que pertenecen a los pares de números reales. Acá es como que no estamos diciendo mucho, pero porque no le tuvimos que poner ninguna condición adicional. Ahora vamos a ver un ejemplo donde sí haya que poner condiciones adicionales y todo sea un poquito menos trivial. ¿Sí? Así que si todo sale bien, yo acá tengo preparado un ejemplo de una función. Me quedó muy grande, pero sí. Es esto, digamos, f de x y es esta función de acá. Bueno, muchísimo más complicada y obviamente con todos los problemas posibles que podemos tener para determinar el dominio, ¿no? Hay una división por algo que eventualmente pudiera ser cero, hay un logaritmo y hay una raíz par. Acá los efectos de dominio, solo para complicar las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner un 4 acá? ¿Por qué no poner un 4? Para complicar las cosas. El tema es que sea una raíz par. Si fuera impar, no me molestaría en absoluto. Bueno, ¿qué pasa? Para que yo pueda, no muy distinto a lo de una sola variable, pero para que yo pueda calcular todo esto, cada subexpresión tiene que estar definida, después las tengo que poder sumar o restar. Es decir, nos vamos a ir fijando problema por problema. Primer problema. Puede pasar que esto sea cero. Si esto es cero es porque x es igual a y. Así que
ya podemos ir dándonos una idea de cosas que van a aparecer. Esto es preliminar, digamos, pero el dominio ya va a consistir de los puntos x, y, ¿no? Pares de números reales. Acá se suele poner 2 puntos, una barrita, tal que, como sea, digamos, tal que x sea distinto de y. ¿Qué hace esto precisamente? Saca una recta entera, la saca del plano, ¿sí? Y acá cerraríamos la llave. Es decir que la recta la marcamos de alguna forma, punteada por ahí, y de otra forma marcamos que todo esto está en el dominio y esto también, ¿sí? Pero justo esta recta no, porque justo esta sería la recta y igual a x, y ahí es donde este primer sumando se haría 0. Entonces fíjense cómo se va viendo en el gráfico del dominio, ¿sí? Gráfico del dominio, y también en esta descripción que vamos a empezar a usar mucho de una región en el plano o eventualmente en el espacio, ¿sí? Vamos un poquito para atrás. Seguimos analizando, segundo sumando, tenemos que habría un problema si esto no fuese mayor estricto que 0. Como el x al cuadrado siempre es mayor que 0, uno puede pensar, o igual a 0, como que acá se abren dos posibilidades, pero lo que es importante tener en cuenta, y lo que vamos a usar definitivamente, es que si el producto de dos cosas, ¿no? Porque como acá tenemos, nos da mayor que 0, esto es, y recordemos la regla de los signos, porque o ambas son positivas o ambas son negativas, ¿no? Regla de los signos. Más por más por menos, o menos por más da menos, y menos por menos da menos, da más, ¿sí? Entonces, si tenemos un producto de dos cosas que nos da mayor que 0, o sea que nos da positivo, significa que estamos en esta situación o en esta situación. Para trabajar sistemáticamente, entonces esto lo vamos a abrir en dos opciones, ¿sí? Con un o en el medio, que eventualmente sería una unión si tuviéramos que hacer algo así, pero digamos, o bien los dos son positivos, acá iría un i, lo pongo como e porque viene una y después, o los dos son negativos. Bueno, por suerte, o por diseño, esta segunda rama, como que no la tengo que considerar, ¿no? Porque ¿puede pasar acaso que el cuadrado de un número sea negativo? No, nunca. Entonces, todo esto no puede pasar, así que toda esta rama está bien considerarla y está bien escribirlo, pero al final no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces necesitamos que y sea mayor que 0 y necesitamos además que x al cuadrado sea mayor que 0. Esto nos excluye exactamente, porque sabemos que los cuadrados de los números son siempre mayores o iguales a 0, pero acá hay un mayor estricto. Es una diferencia importante. Si hubiera sido x al cuadrado mayor o igual a 0, esto, igual que lo de recién, lo puedo ignorar porque no me está diciendo nada de información sobre x. Me está diciendo nada, x es un número real, su cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Pero está diciendo mayor estricto. Entonces, ¿qué me está excluyendo justamente? Me está excluyendo el 0, cuyo cuadrado no es estrictamente mayor que 0, sino justo 0. Entonces tenemos que x es distinto de 0 e y
mayor que 0. Bien, entonces bajo estas hipótesis, esto de acá vale, o sea, esto termina siendo mayor estricto que 0 y el logaritmo entonces está definido. Pensemos entonces un poquito cómo graficaríamos esto en el plano y cómo lo escribiríamos también. Escrito ya está en realidad. Acá podemos poner la regla de los signos, la vamos a borrar, confío en que la van a recordar. X o X distinto de 0 e Y mayor que 0. Esto lo pongo entre paréntesis para no confundir las O con las I, aunque la I se transformó en una E, pero para no confundir. ¿Y cómo se graficaría esto? Bueno, de vuelta, los ejes X, Y, y estamos buscando simplemente que Y sea mayor que 0, o sea, nos estamos quedando mayor estricto, ¿sí? Así que nos estamos quedando en este lado del plano, en este semiplano, y definitivamente acá de alguna forma marcar que no estamos tocando el eje, porque el eje es cuando X es igual a 0, ¿sí? Y además de eso, eso correspondería simplemente a esta condición de acá. Además de eso, no estamos permitiendo que X sea 0. O sea que también estamos teniendo en cuenta, de alguna forma, la recta X igual a 0, que sería el eje Y justo, y la estamos sacando del dominio. Así que yo volvería a dibujar esto con otros colores para que se entienda mejor. El eje Y justo lo marco punteado, pero es el eje Y igual. Y estoy diciendo que y el eje X también lo marco punteado, porque el eje X también lo estamos sacando, ¿sí? Vamos a hacer todo en azul entonces, como para seguir un poquito. Entonces tenemos los ejes, que resultó ser que estoy excluyendo, y con lo que me estoy quedando, le puedo dar nombre igual, eso no está mal. Y con lo que me estoy quedando es con esto de acá y esto de acá, ¿sí? Bien, bien. Positivo o negativo el X, eso está bien, pero definitivamente distinto de 0. Y vamos por la tercera condición, a ver qué nos dice. Tenemos, bueno, una raíz par, naturalmente. Y lo necesario es que X al cuadrado más Y al cuadrado menos 16, ¿qué pasa? Sea mayor o igual que 0. Paso para un lado. ¿Sí? Está bien esto. Bien. Yo a esto le puedo asociar una ecuación, que es importante tenerla presente. ¿Y por qué? Porque sabemos que nos está hablando de una circunferencia de radio 4, ¿sí? Este 16 es el radio al cuadrado. Entonces, por alguna parte, y como que no sé bien cómo dibujarla, no porque la dibuje tan feo, pero bueno, la idea se entiende igual. Vamos a hacer de cuenta que esta es mi circunferencia. Por alguna parte tenemos la circunferencia centrada en el origen de radio 4, ¿sí? Así que acá ya sabemos que acaba el 4. Pero lo que yo no sé automáticamente es, o sea, sé que esto de acá describe esta circunferencia, pero ¿qué pasa con la desigualdad? Bueno, la desigualdad describe una de las dos regiones en la que la circunferencia, es decir, la igualdad, partió el plano. Hay dos partes, una que es la parte de adentro de la circunferencia y otra que es la parte de afuera, que sería todo esto por acá. No sé con cuál de las dos quedarme. Bueno,
pruebo simplemente con un valor. Ejemplo, el 0,0. El 0,0 quiero saber si pertenece a esto de acá. ¿Pertenece a los valores que satisfacen esto? Bueno, hago la cuenta. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado me da 0. ¿Mayor o igual a 16? No. O sea que no estamos en la parte donde está el 0,0. Estamos en la otra parte. ¿Sí? O si no, puedo probar con un valor que sí esté. Cualquiera, honestamente. Probamos, no sé, 5 y 5. No tienen por qué ser igual, 5 y 7, qué sé yo. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿sí? Estamos pensando en el punto 5, 7, que naturalmente ya está por fuera de la circunferencia. Estará como por acá, el 5, 7. Bueno, ¿cuánto nos da esta cuenta? 25 más 49, o sea, 74. Bueno, ¿es mayor o igual que 16? Sí. O sea que sí nos estamos quedando con la parte del plano donde está el 5, 7. ¿Sí? Bueno, en definitiva, esa es una manera fácil de darse cuenta de, a partir de una desigualdad, bueno, considerar la igualdad asociada y ver con cuál de las dos regiones del plano en las que lo parte nos quedamos. A veces es una circunferencia, como en este caso, a veces puede ser una recta y también haríamos lo mismo. Nos dimos cuenta que nos quedamos con la parte de afuera, entonces el dominio sería esto de acá, y al ser un mayor o igual también incluiría el borde, ¿sí? De la frontera de todo esto. Bueno, ojalá hubiera guardado todos los dibujitos de antes, pero no. ¿Y cómo se diría eso? O, y bueno, la ecuación que acabo de poner acá. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 10, mayor o igual a 16. Esto de acá es el dominio de f escrito de una forma. Esto es como hallar el dominio. Ya decimos las condiciones que tiene que cumplir. Ya la función no nos importa. Pero, más allá de eso, lo queremos graficar. Fíjense que yo lo que fui graficando fue el dominio de esta función, el dominio de esta función y el dominio de esta función, todo por separado. Pero para que la suma y por lo tanto toda la expresión queden definidas, las tres tienen que estar definidas a la vez. Por eso no sé por qué escribí O acá. Esto siempre debió haber sido un I. Se tienen que cumplir las tres condiciones a la vez. Pues, si no, si uno de los tres si ya, no sé, en este sumando estoy dividiendo por 0, bueno, si esta parte no tiene sentido, tampoco todo entero tiene sentido. Yo, a ver, no sé, había como muchas cosas interesantes por acá. Ahí estaba el eje X, el eje Y. Esto por lo que recuerdo del segundo sumando. El primer sumando estaba la recta Y igual a X. Voy a escribir lo que es todo, eso sí. Y después había una circunferencia, pero que la voy a marcar con el otro color porque al final quedaba incluida. Pero ahí tengo que borrar un poco al final. Pero en definitiva, yo me acuerdo que entonces, intersectando los tres dibujos que hice, me quedo con cosas que son positivas en Y. ¿Sí? Por eso toda esta parte de acá abajo no la toqué porque estamos con cosas positivas en Y. Además, el eje Y no lo toco porque X tiene que ser distinto de 0. Después, esta recta que puse acá tampoco la toco porque X tiene que ser distinto a Y. Bueno, y además faltaría meter la circunferencia. La circunferencia que sería, en principio,
toda una cosa así, pero como dije antes, la parte de abajo del eje X no la tenemos en cuenta, y tampoco este punto justo que quedó sobre la... No sé si se llegó a ver, este punto justo que quedó sobre la recta y igual a x tampoco la tenemos en cuenta, ni todo lo que está por dentro de la circunferencia, porque ya habíamos determinado que era lo que estaba por fuera, ¿sí? Es decir, que dibujo un poquito mejor ahora, voy a tener que hacer así, acá si quiero pongo un circulito, ya no sé cómo excluirlo, acá también tengo un problema porque ese punto no puede estar en el dominio porque ahí estamos en el eje Y y termina acá. Y además habría que sacar todo lo que quedó por dentro de la circunferencia, ¿sí? Y esto de acá, finalmente, es el dominio, ¿sí? O sea, todo esto, todo esto, todo esto, incluyendo todo este borde de la circunferencia, pero no acá, ni acá, ni acá, ni acá, y no incluyendo el interior. Nada, un dominio bastante raro, pero quería agarrar un ejemplo difícil para ilustrar todas las cosas que pueden aparecer. No van a aparecer todas a la vez en los ejercicios, pero son las distintas técnicas que vamos a usar. Bien, con esto cerramos lo que es el tema del dominio. Y yo quiero ir hacia cosas que se le pueden hacer a las funciones. ¿Me voy a quedar con esta función o no? ¿O la voy a simplificar un poco? La voy a simplificar un poco porque... ¿para qué complicar tanto? Bueno, el siguiente tema es derivadas, ¿sí? Y entre paréntesis e integrales. Acá, en lugar de tener un logaritmo, voy a preferir tener un coseno, ¿sí? O un seno, no importa. Pero para simplificar un poco las cuentas y entender qué es lo fundamental que hacemos cuando integramos o derivamos un campo escalar. Bueno, primero que nada, cuando teníamos una función f de x igual a x al cubo, por ejemplo, su derivada la anotábamos de esta forma. ¿Y por qué tan fácil? Porque había solo una variable con respecto a la cual derivar. Ahora, si yo tengo como acá una función de dos variables, o de tres, no voy a hacer un ejemplo de tres, pero funciona igual. Si tengo esta función de dos variables y la quiero derivar, tengo que especificar primero con respecto a qué variable la quiero derivar. ¿Sí? Entonces la notación cambia un poco. Digamos que la quiero derivar con respecto a x. Esto se va a notar más que nada de dos formas. Así o así. Tal vez evaluada en XY, tal vez no. Bueno, son temas de notación, ¿sí? Pero lo que es importante es que tengo que especificar con respecto a cuál derivo. Ahora, ¿cómo derivo? Derivo como siempre, haciendo de cuenta que todas las otras variables son constantes. Es decir, en mi mente, si hace falta, esta y va a ser un 3 y acá también. No es un 3, es y. Y puede ser cualquier valor de entre los que estaban en el dominio. Pero cuando esté derivando con respecto a x, esto se va a comportar como una constante y esto también. Cuando esté derivando con respecto a y, todo lo que sea x se va a comportar como una constante. Después hacemos con respecto a y, pero empecemos con respecto a x. Tengo 1 sobre... Bueno, ya automáticamente, y sí, ¿no? Ya automáticamente vamos a querer reescribir la función de esta forma.
porque sabemos que esta notación facilita la derivación, ¿no? Bueno, entonces vamos con el primer término. Tenemos una regla de la cadena, porque siempre pensando esto como una función de x, ¿sí? Hay otras letras, pero no son más que constantes para nosotros. ¿Qué tenemos acá? Bueno, menos 1, sabemos que va a bajar como un menos 1, y acá quedaría un menos 2. Y todo lo demás queda igual, ¿sí? Pero ahora habría que hacer una regla de la cadena por la derivada de lo de dentro, ¿sí? La derivada de esto de acá. No suele ser tan explícito, pero ahora que estamos en dos variables sí lo voy a hacer. La derivada de x con respecto a x es 1, porque es la derivada de la variable con respecto a sí misma. Ahora la derivada de y, bueno, menos, y la derivada de y. La derivada de y con respecto a x es, como les decía antes, como si esto fuera un 3. Es una constante. Es independiente de x. Al variar x, y no varía, por lo cual, por cualquiera de esos motivos, esto da 0. Bien, y acá tenemos que derivar coseno. Estoy tratando de recordar los signos. Pero bueno, también tenemos una regla de la cadena, ¿sí? Porque tenemos una función adentro de otra función, adentro del coseno, ¿no? Bueno, el coseno al derivar, y ya recordé, queda un menos seno de lo que sea, pero ahora hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Bueno, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado por y? Alguno puede pensar, tengo que hacer una regla del producto porque hay dos cosas multiplicando. Bueno, sí, pero en realidad, ¿sí? Faltaría calcular esta derivada. Pero en realidad, como les dije antes, y es una constante. Podemos imaginar que es un 7 si queremos. ¿Qué le va a pasar a una constante? Va a salir afuera. ¿Sí? Y solo tengo que derivar x al cuadrado. Como estoy derivando con respecto a x, bueno, me queda 2x. Y ahí terminó. Obvio, hay cosas que se pueden simplificar y por favor, algunas les pido que lo hagan, sí o sí, como esto. Todo esto lo tachamos. Hasta ahí, bueno, se puede poner un poco más lindo, pero no es el punto de esta clase. Lo mismo, pero hecho con respecto a y. Bueno, va a ser naturalmente, es el mismo ejemplo, pero al revés. A ver, esto lo derivamos con respecto a y. Tenemos una regla de la cadena, baja el menos, queda lo de adentro y acá un menos 2. Y queda multiplicando por la derivada de x menos y. La derivada de x ahora es 0, porque es con respecto a y. Y la derivada de y es 1, porque es con respecto a y. Acá pasa lo mismo, menos seno de x al cuadrado de y. Y ahora necesitamos la derivada de x al cuadrado de y, pero recordando que es con respecto a y que estamos derivando. O sea, esto de acá este x al cuadrado se pueden imaginar que es un número, por lo tanto va a salir afuera para evitarnos cuentas difíciles, y nos queda la derivada de y con respecto a sí misma, que es un 1. Juntando todo eso nos queda x al cuadrado por 1. Bueno, y acá un poquito de simplificación. Esto nos quedó un menos 1, entonces voy a sacar este menos de acá y listo. Bien, eso es todo lo que hay que saber para integrar, para derivar, ¿sí? Para integrar también casi, pero ahora voy sobre eso.
Bien, entonces, hasta acá conseguí las dos derivadas que se llaman parciales, ¿sí? Cosas para observar. Hay una cosa que se llama gradiente, que es el conjunto, el par ordenado de las dos derivadas parciales o de las tres si tuviéramos un campo escalar con x, y, z, ¿sí? Y esto se puede escribir en general o se puede escribir en un punto en particular. No sé, yo pondría, como para inventar algo, pondría el punto 1, 0, que lo elegí para que pertenezca al dominio más que nada. Bueno, ¿qué nos da la derivada parcial con respecto a x en el 1, 0? Nada, hacemos la cuenta acá reemplazando x por 1, y por 0, y acá también reemplazando x por 1, y por 0. Bueno, acá por suerte hay un y que va a ser un 0, así que todo esto se va a ir. Y acá me quedaría un 1 menos 0, que es 1, a la menos 2 queda 1, y un menos adelante queda menos 1. Entonces esto es menos 1. Y con respecto a y, en el mismo punto, en el 1, 0, bueno, el primer término nos queda 1 menos 0 a la menos 2, o sea, 1 a la menos 2, 1, menos, y después todo algo que termina multiplicando por, bueno, acá por 1 al cuadrado, pero acá tenemos el seno de 1 al cuadrado por 0. ¿Cuánto es el seno de 1 al cuadrado por 0? Seno de 0, que es 0, ¿sí? Entonces, todo esto es 0 y todo esto termina siendo 0 de vuelta, y acá solo nos quedó un 1 a la menos 2. O sea que esto es 1. Entonces, otra notación que pueden encontrar es que el gradiente de la función, acá sin mínimo, la f la pongo, el gradiente de la función en el punto a veces está acá, o a veces estaría acá, va a estar conformado por las dos derivadas parciales en el punto, y en este caso nos va a dar, bueno, menos 1, 1, como calculamos. Esto es lo que llamamos gradiente de la función f en el punto P, que no es más que, si uno pudo conseguir las dos derivadas parciales, juntarlas en un solo par ordenado, y bueno, si hay un punto donde evaluar, sí, evaluarlo y tener realmente un punto del plano. ¿Qué va a significar este gradiente? Lo vamos a ver en un rato con un poco de suerte. Pero olvidémonos de esto, ¿o no? Bueno, tratemos de recordar, pero lo voy a borrar de todas formas. Me voy a empezar a complicar un poquito más. Recuerdan ustedes que si teníamos una función, lo voy a escribir en otro color porque es solo por analogía, si teníamos una función f de x igual x al cuadrado, le podíamos calcular su primera derivada y también le podíamos calcular su segunda derivada y su tercera derivada, y etcétera, ¿no? Hasta acá igual están todas las interesantes. Acá pasa lo mismo. Yo derivé con respecto a x la función. Bueno, ¿acaso no puedo volver a derivar con respecto a x? Si esto es una nueva función que depende de x y de y, puedo volver a derivar con respecto a x. O puedo derivarla esta con respecto a y. O esta la puedo derivar con respecto a x o con respecto a y. Es decir, termino formando estas posibilidades.
Estas son las notaciones que se usan, bueno, en realidad no esta. Donde arriba estamos indicando que estamos derivando dos veces, por eso este cuadrado que justo acabo de escribir. Y abajo estamos indicando con respecto a qué variables estamos, voy a borrar esto, con respecto a qué variables estamos derivando y en qué orden. Fíjense que en esta sobre todo importa el orden porque acá, bueno, derivar con x y después con respecto a x, no hay un orden ahí, es dos veces con respecto a x y listo. Y lo mismo cuando hacemos con respecto a y, dos veces. Todas estas se llaman derivadas dobles y estas dos se llaman mixtas, ¿ok? Fíjense la notación. Esto dice, tengo la función f, la derivo con respecto a x y después con respecto a y en esta otra notación dice, derivo dos veces, primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces esta es como que se lee de derecha a izquierda y esta de izquierda a derecha. Esto de acá es derivar primero con respecto a y y después con respecto a x. O sea, primero con respecto a y después con respecto a x. Vamos a hacer alguno de estos. Creo que voy a cambiar de función porque si no me voy a cansar mucho derivando. Pero hay una cosa importante. Estos dos de acá suelen ser iguales, ¿sí? Aunque en principio no tendrían por qué serlo porque estamos derivando en distinto orden. Estos dos suelen ser iguales por el teorema de Schwarz. Asumiendo que tiene ciertas hipótesis de continuidad de las segundas derivadas. Pero en los casos que veamos se van a cumplir. Este es el teorema de Schwarz, que estas dos derivadas son iguales, ¿sí? Bueno, entonces, no sé cuántas cuentas quiero hacer o si las hago rápido. Voy a calcular un par de estas cosas nomás, ¿sí? Y voy a dejar tarea. Así no tengo que hacer todo yo. Bueno, derivada, la segunda derivada con respecto a y. De esta función, o sea que agarro la primera derivada con respecto a y la derivo de vuelta con respecto a y a ver qué me queda. Tengo que derivar esto con respecto a y. Bueno, el primer término sabemos que baja el 2, queda dentro lo que está, acá aparece un menos 3 y acá tengo que derivar x menos y con respecto a y. Como ya dije que pasaba, pongo solo un menos 1. Y después tengo que derivar algo que uno puede decir es un producto. No, justo elegí la que no es un producto. O sea, sí es un producto. Pero es un producto de una función de y por algo que vemos como constante. Así que acá no hay que aplicar una regla del producto. Que en el primer caso sí habría que hacer porque tenemos, si derivamos con respecto a y, tenemos una función de y por otra función de y, o si derivamos con respecto a x, también tenemos dos funciones de x siendo multiplicadas. Pero en este caso tenemos toda una constante que puede salir afuera de la derivación y solo tengo que derivar esto. Bueno, la derivada del seno es el coseno. Y obviamente acá hay una regla de la cadena, ¿no? Tengo que conseguir la derivada de esto con respecto a y. Vuelve a aparecer un x al cuadrado. Y si quiero ser un poquito más prolijo, puedo juntar este con este de acá y dejarlo acá. Y a un poco más tachar este menos 1 con este de acá. Bueno, llegamos a la segunda derivada con respecto a y. Y calculemos también, ya que estamos, una derivada mixta.
esta de acá. ¿Cómo hacemos? Bueno, la notación lo indica, ¿sí? Dice, primero derivar con respecto a x y después con respecto a y. Bueno, la derivada con respecto a x ya la tengo, necesito agarrar esto y derivarlo con respecto a y. Bueno, el primer término medio que ya sabemos lo que pasa. Bueno, baja un menos 2, que con un menos adelante queda un 2. Y acá queda un menos 3. Ahora, tengo que hacer una regla de la cadena con esto de acá. Con respecto a y me queda menos 1. ¿Sí? Esto está multiplicando. Y acá sí, inevitablemente me queda una regla del producto. Voy a tener que pensar esto como un factor y esto como un factor para derivar con respecto a y. O si quiero puedo sacar todo esto, que es un factor más, como una constante. Porque recuerden que ahora estamos derivando con respecto a y, por lo tanto x es constante. ¿Sí? Entonces, saco 2x afuera y voy a derivar este producto. ¿Sí? Necesito la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Todo recordemos que lo estamos haciendo ahora con respecto a y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la derivada de esto con respecto a y? Bueno, hay una regla de la cadena. Ya hemos hecho esta cuenta, de hecho. Y acá x al cuadrado funciona como una constante, por eso sale solo x al cuadrado por la derivada de y, que es 1, así que no importa. Y esto por y, ¿sí? Porque esto sería la derivada del primer término por el segundo término. Y ahora le tengo que sumar el primer término, que es lo que es, por la derivada del segundo. El segundo es una y, la derivo contra sí misma, me da un 1. Bueno, a esta altura ya ni lo escribo. Esta es la derivada mixta. Digo la derivada mixta porque ustedes encontrarán que si lo hacen al revés, porque el camino que hicimos fue agarrar la derivada con respecto a x y después derivarlo con respecto a y, como indica la notación, si agarran este y lo derivan con respecto a x, van a ver que les da lo mismo por el teorema de Schwarz. ¿Sí? Bien. A ver. Voy a dejar todo esto acá. Voy a dejar todo esto, pero rápidamente quiero hacer un comentario. Rápidamente, por lo cual con una función un poco más fácil. ¿Qué pasa si estuviéramos integrando x más y más 3, por ejemplo, con respecto a x? ¿Qué pasa? Bueno, y es independiente de x, la tratamos como una constante y entonces, bueno, como siempre integramos sumando por sumando, pero la y la vamos a tratar como si fuera un 7, un 2, no sé, un número. Entonces, x con respecto a x queda esto. Y, ¿qué le pasa a una constante cuando se le integra? Se multiplica por la variable con respecto a la cual la estamos integrando. Al igual que este 3 pasa a ser 3x. ¿Sí? Bien, y espero que todos estén pensando que falta algo. Obvio que falta algo. Pero ¿solo esto? Es la pregunta. ¿Falta solo una constante? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que se está preguntando esta expresión de acá? Esta integral está buscando una función, que bueno, acá encontré una, cuya derivada sea esto. Pero ahora que tenemos varias variables, ¿cuya derivada con respecto a qué? Cuya derivada con respecto a x. ¿Sí? Se está buscando una función que si yo la agarro y la derivo con respecto a x,
me queda esto de acá. Ustedes pueden hacer la prueba que si derivo esto con respecto a x, me queda esto. Si le sumo cualquier número, también porque esos números se van a cero, pero ¿qué otras cosas se van a cero cuando estoy derivando con respecto a x? Puedo tener algo tan feo como esto. Creo que puse un paréntesis de más, ahí me va mejor. Puedo tener algo tan feo como esto, pero cuando yo derive todo esto con respecto a x, se va a ir a cero también, ¿sí? Entonces, la respuesta a esta integral, por ahora, va a ser útil más adelante, pero va a ser, sí, es esto, más cualquier expresión que dependa únicamente de y, ¿sí? ¿Por qué? Porque si depende solo de y no de x, al derivar con respecto a x, se transforma en cero, y como ya esto me daba, al derivar ya me daba esto al derivar me da cero y no molesta, no afecta que me siga dando esto. Solo por completitud hago lo mismo con respecto a y. X lo trato como una constante, y con respecto a y me queda esto. El 3 es una constante, y acá cualquier cosa que dependa de x. Ya estas cosas de acá son funciones, son expresiones que pueden ser cualquier cosa, mientras solo involucren en este caso la y y en este caso la x, van a funcionar. Y ahí ya pueden estar las constantes que antes llamamos c, ¿sí? Ya pueden estar esas constantes. Entonces no es que hace falta además sumarle la constante, porque puede ser parte de la expresión. Pero después esto va a ser de mayor interés. Bueno, entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta explicar? Una cosa me falta explicar, que espero que no sea mucho. Lo de las integrales era medio rápido, pero va a ser útil más adelante. Y solo refuerza la idea de que uno está tratando la variable con respecto a la cual no integra o deriva como una constante, ¿ok? Eso es lo único que hay que saber para poder integrar o derivar estos campos escalares. Bien, ¿qué es lo que me falta hablar? Me falta hablar de más derivadas. Bueno, a partir de esto se imaginarán que uno puede sacar derivadas de tercer orden, mezcladas. Si tengo una función que depende de x, y y, z, puedo derivar con respecto a x primero, con respecto a y después con respecto a z. Y todas las derivadas que quieran, honestamente. Es simplemente repetir el procedimiento, siempre recordando, siempre recordar, esto es muy importante, con respecto a qué variable estoy derivando, ¿sí? O integrando eventualmente. Y el resto van a ser tratadas como constantes, como si fueran números, ¿ok? Bueno, pero cuando yo digo más derivadas, me refiero a derivadas direccionales. ¿Qué pasa esencialmente? Cuando teníamos una función de una sola variable, bueno, nos parábamos en un x0 y calculábamos la recta tangente acá, que su pendiente era la derivada en ese punto, ¿sí? Pero ¿cuántas formas teníamos de acercarnos a x0? No muchas, porque recordemos que esto se calcula como un límite de cierto cociente incremental.
que era el límite de las pendientes de las rectas secantes, etc. Pero ¿de cuántas formas podíamos calcular este límite? ¿Solamente por derecha o por izquierda? Quedan lugar a dos nociones de derivada por izquierda y por derecha que no vimos en la materia, pero cuando existe sin distinguir por qué lado estoy tomando el límite, como en todos los ejemplos que hemos visto prácticamente, esa es la derivada. Ahora, si estamos en tres dimensiones, ¿sí? Y yo tengo un punto en el plano, un P0 igual X0, Y0, y arriba grafico como una sábana, porque es mi función, de la cual ya había hecho algunos dibujos para que no se asusten tanto ahora. Acá el punto, para hacer un poco de analogía, este punto de acá era X0, F de X0, y acá este punto que está, digamos, sobre la superficie, está por ahí un poquito más arriba, lo debería ser. A ver. Pongámoslo acá, azul, un poquito más arriba. ¿Está a qué altura? A la altura F de P0, y el punto es P0, F de P0, o lo que es lo mismo, X0, Y0, F de X0, Y0. Tres coordenadas tiene el punto. Bien. Ahora, yo antes les preguntaba de cuántas formas me podía acercar al X0, y era solo de 2, según si tomaba valores positivos o negativos de esta h cuando calculo el límite del cociente incremental para llegar a la derivada. Pero ahora pasa una cosa muy distinta. Yo este punto P0 lo tengo en el plano. ¿De cuántas formas me puedo acercar a un punto en el plano? Me puedo acercar por acá, por acá, por acá, por acá. Ya ven que son muchísimas más formas. Hay infinitas formas. Y de hecho, hasta el momento solo hemos visto dos. La definición del límite la escribo, la dejo en verde, pero la escribo para que quede como referencia. Pero la cuestión, y esto es la derivada direccional de f en la dirección de u, donde u es justamente este vector según el cual me estoy acercando al punto del plano, ¿ok? Que en principio puede ser cualquiera. Hasta el momento vimos solamente dos, vimos solamente cuando me acerco de una forma paralela al eje Y, y eso nos dio la derivada parcial con respecto a Y, y cuando me acerco de una forma paralela al eje X, y eso nos dio la derivada parcial con respecto a X. ¿Sí? Eso sería con los dos vectores 1, 0 y 0, 1, es como que ya lo hice. Pero ahora me voy a permitir, y por eso se llama direccional, me voy a permitir cualquier dirección. Lo único que voy a pedir es que este U que estoy usando acá sea un versor, ¿ok? O sea, específicamente que su norma sea 1. Bien, y tenemos por suerte todo calculado ya. Lo bueno es que no tenemos que hacer esta cuenta, eso es lo bueno. Lo bueno es que tenemos lo siguiente. ¿Cómo se calcula esta derivada direccional en la dirección de un versor u de la función f en cierto punto? Bueno, para todo esto vamos a traer de vuelta unas cosas que habíamos... Primero que nada, ¿cuál era la función? F de xy igual
1 sobre x menos y más coseno de x al cuadrado y yo había elegido el punto P0 como el 1, 0, creo. Y me había dado, espero que sí. Me había dado menos 1, 1. Sí, está bien eso. El gradiente me había dado menos 1, 1. Cuando yo juntaba las dos derivadas parciales. ¿Sí? Esto es, digamos, el ejemplo. Bien. Ahora, quiero calcular, en general, ¿cómo se va a calcular? Muy simple. Una vez hallado el gradiente en el punto, lo multiplicamos por el versor en un producto escalar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, eso es el cálculo general, y entonces uno siempre va a tender a hacer lo siguiente: conseguir las derivadas parciales y evaluarlas para formar el gradiente, y después hacer el producto vectorial con el versor que se dé. Y si no se da un versor, bueno, achicarlo, normalizarlo para que tenga norma 1. Bueno, acá inventemos un poco, digamos, derivada de nuestra función f, ¿sí? Ahora de esta función específica bueno, siempre voy a elegir el mismo punto porque es donde hice la cuenta. La derivada, no lo estoy diciendo, pero la derivada direccional de f en este punto, según el versor ¿esto está bien? No hace falta esta raíz. Esto es algo que tienen que verificar, que sea un versor, pero bueno, les estoy diciendo que es. Bueno, no es difícil. Este es el versor U. Este de acá es lo que vamos a llamar U. En la notación vamos a estar escribiendo todo esto. Este P0, si queremos, lo podemos reemplazar por 1, 0. O lo dejamos como P0 y notamos que este es nuestro P0, donde estamos parados. Y lo único que tenemos que hacer es calcular el gradiente, que por suerte yo ya lo tenía calculado, y multiplicarlo por el versor que nos dan. Sí, un producto escalar, o sea, esto va a funcionar en 2 y 3 dimensiones y más. Nos termina quedando un quinto. Un quinto es la respuesta, ¿sí? Estas derivadas direccionales dan un número, ¿sí? Tengan eso muy presente. Esto de acá da un número real, pero el versor, bueno, es un versor. Está en R2 o eventualmente R3. Distingamos esas cosas. Nos pueden decir también derivada direccional también de f en P0, el mismo P0, en la dirección de 1, 1. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? En principio, que la dirección de 1, 1, bueno, pero 1, 1 no tiene módulo 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, su raíz me queda raíz de 2. No tiene módulo 1, pero yo sé que si lo divido por su módulo, me queda de norma 1. Es decir, que a este, y por ahí, acá aparece el motivo por el cual nos servía de algo hablar de versores asociados, es que este 1, 1 le asociamos su versor uno sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2.
¿sí? O se puede escribir de otra forma, pero no importa. Y entonces, cuando usemos la regla de cálculo para decir cuál es esta derivada direccional en la dirección del 1, 1, acá en este producto, no sé por qué estoy copiando toda la fórmula, pero en este producto, nuestro gradiente siendo esto, y acá vamos a usar el versor. Nos va a quedar menos 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 igual a 0. ¿Sí? La derivada direccional da 0. Esto de acá es la respuesta. Y ven cómo es un número de vuelta pertenece a los reales. Así que lo importante de esta regla de cálculo, que honestamente es muy fundamental, o sea, la vamos a estar usando todo el tiempo, pero hay una cosa que se asume, que es que U es versor. Si no es versor no va a funcionar y tal vez en algunos casos, bueno, haya que transformarlo en un versor por medio del versor asociado, como ya vimos, que es simplemente dividir por la norma del mismo vector, ¿sí? En este caso dividimos por la raíz de 2. Bien, y hay una última cosa que tengo que decir. Por motivos matemáticos, por razones matemáticas, olvidémonos de todo esto. Por razones matemáticas, estas derivadas direccionales que, a ver, veamos, en un momento me dio un quinto, ¿sí? En otro momento me dio 0 y si uno sigue probando con otros versores me va a dar otros valores. Pero por ciertas razones matemáticas va a haber un máximo y un mínimo. Se va a alcanzar un máximo y un mínimo de entre todas las posibles derivadas direccionales, ¿sí? ¿Cuáles son ese máximo y mínimo precisamente? Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo no sé si habíamos hecho esto, pero el coseno de un ángulo entre dos vectores, digamos, B y W, lo estoy escribiendo al revés, es así. Lo que nos lleva a poder escribir que el producto escalar entre B y W es esto, simplemente pasando multiplicando. Para el caso particular que tenemos, que el producto escalar es entre un gradiente y un versor, vamos a tener lo siguiente, que la derivada direccional de una función en un punto a lo largo de un versor U va a ser el gradiente, el módulo del gradiente, por el módulo de U por el coseno de alfa. ¿Sí? Y esto es lo que justamente estamos pretendiendo maximizar o minimizar para encontrar lo que es la derivada direccional máxima. Porque de entre todas va a haber una que sea la más grande y de entre todas va a haber una que sea la más chica. Vamos a querer saber cuál es, cuánto vale esa derivada direccional máxima y también a lo largo de qué versor se alcanza. Hacemos un pequeño análisis de esta expresión y tenemos lo siguiente. Esto de acá es el gradiente en el punto. No depende del versor a lo largo del cual nos estemos acercando al punto para calcular la derivada direccional. Así que esto no cambia, no se agranda o se achica a medida que yo varíe U. U es un versor. Yo voy variando U, pero su norma siempre tiene que ser 1. Así que esto directamente lo puedo borrar de la fórmula. Pero a medida que voy variando U, lo que definitivamente varía entre
el gradiente y el u, porque recordemos que estamos calculando acá este producto escalar, es el ángulo entre estas dos cosas. Y del coseno sabemos bastante bien cuándo alcanza su máximo, cuándo alcanza su mínimo, 1 y menos 1. Coseno de 0, esto lo escribo, coseno de 0 es 1. Esto ocurre cuando el coseno es máximo en 0, ¿sí? Digo, esto es una observación de la función coseno. Y en pi, ¿sí? En pi es menos 1. Eso está bien, ¿sí? Acá alcanza su máximo y acá alcanza su mínimo local, absoluto y que se repite infinitamente también porque es una función periódica. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si yo estaba interesado en maximizar esta expresión, o sea, la derivada direccional, que después fui razonando hasta llegar acá, entonces, para que esto sea lo más grande posible, voy a hacer que esto sea 1, porque más grande que eso no va a ser, y lo voy a hacer con alfa igual a 0. ¿Sí? Entonces, para maximizar la derivada direccional, o sea, la derivada direccional máxima, va a ocurrir con alfa igual a 0, y por lo tanto, entre este y este no hay ángulo. ¿Sí? Tenemos el gradiente, estará como algo así, y el versor también será en la misma dirección y el mismo sentido, porque acá el ángulo que se forma es nada. ¿Está bien? Entonces, el versor resulta ser, y esto es una fórmula, digamos, el versor resulta ser justamente paralelo al gradiente y en el mismo sentido, pero con norma 1. ¿Qué es eso sino otra cosa que el versor asociado al gradiente? ¿Cómo es un versor asociado? Es un vector dividido por su norma. ¿Y cuál va a ser la derivada que obtengamos en este caso? La derivada direccional máxima, ¿cuál va a ser? Bueno, ya la podemos calcular de dos formas técnicamente, porque sabemos cuál tiene que ser u, y acá tenemos esta fórmula para la derivada direccional. O podemos decir, bueno, simplemente es justamente que alfa sea 0. O sea, y que este coseno sea 1. Entonces nos queda esto de acá. No sé por qué a veces estoy escribiendo una sola y a veces pongo 2 barras. Pero sí, es lo mismo, ¿sí? Entonces la derivada direccional máxima es el módulo del gradiente en el punto, que en nuestro caso, les dejo que hagan la cuenta, pero nuestro gradiente es 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿sí? Que esto es como 0,7 algo, o algo por ahí, más o menos, ¿sí? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque hasta el momento las dos derivadas direccionales que habíamos encontrado eran 0 y 1/5. Ambas son más chicas que este 0,7, etc. O sea que el módulo del gradiente, ¿sí? Y es lo que va a pasar. Esta derivada direccional, que fíjense que es un número, porque es la norma de un vector, resulta ser más grande que todas las otras derivadas direccionales. Y lo otro que queda ver es el mínimo, que es muy análogo. El mínimo se alcanza, bueno, cuando alfa es igual a pi, por lo que está escrito acá. Y en ese caso, esto me queda un menos. ¿Sí? O sea, un menos 1. O sea que la derivada direccional a lo largo de ese u que hace el mínimo es menos esto. A veces se suele escribir, bueno, u max, y acá también u max.
para marcar que es el máximo, y acá sería Umin. Bueno, ¿y cuál es el Umin? Digamos. Tiene que ser un versor. Imagínense que el gradiente está por acá. Bueno, nuestro versor, Umin, digamos, tiene que formar un ángulo de 180 grados exactos, de pi exacto. Este ángulo de acá tiene que ser pi. O sea que estarán sobre la misma dirección. Van a ser paralelos, pero van a tener sentido opuesto. Y además, este versor, bueno, es un versor, tiene módulo 1. No quedan muchas opciones que sea simplemente el gradiente dividido su módulo para que tenga norma 1 y para que siga siendo paralelo al gradiente, pero con un menos adelante. ¿Sí? Y fíjense, y esto es muy importante porque muchos se confunden acá, los versores acá son vectores, en R2 o R3 eventualmente, pero las derivadas direccionales máximas y mínimas son números, ¿ok? Y se obtienen, bueno, las máximas y las mínimas, acá tienen la fórmula para tanto los versores como las derivadas, pero en general vamos a calcular derivadas direccionales de esta forma. Bien, entonces vimos bastante y lo que queda es un poco de tarea. Yo lo que quiero es que esta función, acá empiezo a escribir un montón de cosas, ¿no? Tarea, bueno, no sé. 1. Integrar. Ah. No sé, estoy inventando algo. Y bueno, lo que quería sí decirles es que para esta función, en realidad debería ser así, verificar el teorema de Schwarz para esta función que habíamos visto, porque yo no calculé las dos derivadas mixtas, que se supone que deberían ser iguales por el teorema de Schwarz, pero yo no lo hice porque se los dejo como tarea. Bien, 3. Graficar. Dominio. Derivadas parciales. Bueno, las de graficar dominio y hallar todas estas derivadas parciales. Y acá se espera que observen algo de todo esto, pero ya lo dije, así que no voy a decir más. ¿Para qué funciones? La función f, todas tienen dos variables. F de xy igual logaritmo natural de xy, b f de xy igual 1 sobre x más y. Como verán, es mucho más fácil la tarea que lo anterior, que los ejemplos. Logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado menos 169. Bueno, qué sé yo. Sí, tienen que saber derivar, eso sí, seguro. Después, 4. Calcular
gradiente de f en el punto P para f como en 3a, ¿sí? Como en esta función de acá, y P siendo 1e, B, f como en 3b, P siendo 2, 3, C, f de xy igual a x al cuadrado y seno de x y pi sobre 2 y P siendo 2, 1. Bien, calcular entonces todos estos gradientes. 5 calcular las derivadas direccionales respectivamente, y con esto quiero decir respectivamente al ejercicio 4, es decir, con este versor, no siempre hay versores, dice a lo largo de la recta y igual a x orientada crecientemente. B, para el versor para este versor, y C en la dirección y sentido del vector 6, 8. ¿Qué quiero decir con respectivamente? Es que hagan, por ejemplo, este B con este de acá, en este punto, y la función como la que dice acá, que justo es esta de acá, ¿ok? Y el C con el C y así sucesivamente. Después, bueno, y lo que nos falta, digamos, para las funciones del ejercicio 4, para las funciones del ejercicio 4, que bueno, algunas justamente sí hacen referencia a las del ejercicio 3, pero bueno, son esas. Para las funciones del ejercicio 4, hallar derivadas máximas, mínimas y los versores, digamos, los versores a lo largo de los cuales se alcanzan. También hallar versores a lo largo de los cuales las derivadas son nulas, ¿sí? O sea, 0. Bueno, creo que esta fue la clase más larga que di en bastante tiempo, pero he metido cosas que reordené un poquito las cosas para que sea más fácil lo que sigue. Sí, así que de hoy, ¿qué tienen que llevarse? Lo más importante, cómo derivar e integrar funciones de dos variables, ¿sí?
siempre haciendo de cuenta que la otra es una constante. Practiquen eso mucho con la tarea que les dejé, ¿sí? Y después también, bueno, aprendieron el concepto de derivadas direccionales, que siempre lo vamos a calcular de esta forma. Y en particular hay dos derivadas direccionales que nos importan mucho, que son la máxima y la mínima, y los versores a lo largo de los cuales se alcanzan. Con eso pueden hacer todos estos ejercicios de acá, y también lo que es importante, el teorema de Schwarz, que nos dice que ciertas dos derivadas dobles son iguales. ¿Está bien? Bueno, practiquen con todos estos ejercicios y después vamos a seguir. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con regla de la cadena, versión funciones escalares, campos escalares, y también con función implícita. Que si esto ya lo tienen bastante trabajado, va a ser rapidísimo. Va a ser una clase mucho más corta que la de hoy, que todavía no sé cuánto dura. En un ratito me voy a enterar. Bueno, les mando un saludo a todos. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios. Que estén bien, hagan la tarea, consulten cualquier cosa y nos vemos en el próximo video.